vamos a comenzar ya, los otros que se vayan integrando pian pianito para no atrasarnos mucho, ¿te parece? Bueno, como tú gustes, tú dirás. Sí, pues ya, para darle, para darle velocidad al asunto. Entonces vamos, dice, las emociones son reales, la voz del conocimiento no es real. Antes de que aprendas a hablar, tu cerebro es como una computadora perfecta, pero sin ningún programa. Cuando naces, no conoces un lenguaje. Necesitas varios años para que tu cerebro madure lo bastante como para recibir un programa. Entonces el programa es introducido en ti, principalmente por parte de tus padres, pero también por otras personas que están a tu alrededor. Captan tu atención y te enseñan el significado de las palabras, aprendes a hablar y el programa entra en ti poco a poco, por acuerdo, estás de acuerdo y ahora tienes el programa en ti. Bien, si tú eres el ordenador, entonces el conocimiento es el programa. Todo lo que sabes, todo el conocimiento que tienes en la cabeza, ya está en el programa antes de que nacieras. Ya estaba en el programa antes de que nacieras. Puedo asegurarte que ninguno de nosotros tiene jamás una idea original. Cada letra, cada palabra o cada concepto en tu sistema de creencias forma parte del programa y ese programa está contaminado por un virus llamado mentiras. No hay necesidad de juzgar el programa como bueno o malo o correcto o incorrecto. Aunque no nos guste el programa, nadie es culpable por compartirlo con nosotros. Sencillamente es así y resulta maravilloso porque lo utilizamos para crear nuestras historias. Pero ¿quién está dirigiendo nuestra vida? El programa. El programa tiene una voz y nos miente sin cesar. ¿Cómo podemos saber que es verdad cuando casi todo lo que hemos aprendido es una mentira? ¿Cómo podemos reconocer lo que es real en nosotros? Bueno, a mí me costó algún tiempo descubrirlo, pero lo hice. Nuestras emociones son reales. Cada emoción que sentimos es real. Es la verdad. Lo es. Descubrí que toda emoción proviene directamente de nuestro espíritu, de nuestra integridad. Es completamente auténtica. No es posible fingir lo que sientes. Puedes hacer el intento de reprimir tus emociones, de justificar tus sentimientos o de mentir al respecto, pero lo que sientes es auténtico, es real y lo estás viviendo. No hay nada malo con nada de lo que sientes. No hay emociones buenas y emociones malas. No hay nada malo en el enfado o en los celos o en la envidia. Aun cuando estés sintiendo odio, este proviene de tu integridad. Aun cuando sufras tristeza o depresión, si es que lo sientes, siempre hay una razón para que así sea. Descubrí algo muy interesante sobre la mente humana, algo lógico y que resulta muy importante comprender. Todo lo que percibes provoca una reacción emocional. Todo. Si lo que percibes es la belleza, la reacción emocional es maravillosa, te sientes estupendamente. Cuando estás herido, tu reacción emocional no es tan maravillosa. Pero no solo percibes el mundo externo, percibes también el mundo virtual que creas en tu cabeza. Percibes no solamente tus sentimientos, sino tu propio conocimiento, tus propios pensamientos, juicios y creencias. Percibes la voz en tu cabeza y tienes una reacción emocional frente a esa voz. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Qué te está diciendo la voz en tu cabeza? ¿Cuántas veces te ha dicho, Dios, qué estúpido soy, cómo pude hacer eso? No aprenderé nunca. La voz del conocimiento te juzga, percibes ese juicio
y sientes una reacción emocional. Sientes vergüenza, te sientes culpable. La emoción es verdadera, pero lo que causa esa emoción, que es el juicio de que eres estúpido, no es verdad. Es un cuento. De nuevo, solo se trata de una dinámica de acción-reacción. ¿Cuál es la acción? La acción es la percepción de tu punto de vista, lo que significa que la percepción de tus propios juicios. ¿Cuál es esa reacción? Tus sentimientos son la reacción y reaccionas a las mentiras con veneno emocional. Aquí vamos a hacer el primer análisis. Una de las cosas que tenemos que aprender de esta parte de la voz del conocimiento es que todo lo que existe en nuestra mente son experiencias pasadas, son opiniones que recibimos, historias que escuchamos, cosas que vivimos, que vimos, que nos llegaron y que se quedaron en nuestro cerebro, almacenados ahí. Eso es lo que forma la voz del conocimiento. Y esa voz del conocimiento se convierte entonces en un programa que dice que está bien, que no está bien, que se puede, que no se puede, qué debería de ser, qué no debería de ser, y también nos indica qué estamos haciendo correctamente y qué no. Entonces, lo que acaba sucediendo es que cuando uno ve algo o percibes alguna cosa o vives alguna experiencia o estás haciendo algo, inmediatamente la voz del conocimiento, ese programa del que estamos hablando, inmediatamente califica si lo que hiciste está bien, es correcto, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien. Inmediatamente viene el juicio de soy un bruto, ¿por qué hice esto? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué burro soy? Y todas esas series de calificaciones que nos vamos dando y que nos hacen sentir que no somos capaces, que no merecemos, que no podemos, que eso no es para nosotros, que otros pueden, pero nosotros no. Pero lo que tenemos que darnos cuenta es que justamente lo que estamos aprendiendo es a darnos cuenta que ese juicio que está viniendo desde la voz del conocimiento, desde la vocecita que nos llega a nuestra mente, es una mentira. Ahora, ¿por qué entonces se desatan las emociones? Fíjense, si lo entendemos, el proceso es, yo pienso algo, interpreto eso que pienso y eso que interpreto me genera una emoción. Una emoción que puede ser de gusto, de dicha, de alegría, o que puede ser de enojo, de ira, de celos, de maltrato o de lo que sea. Ahora, ¿qué representa entonces las emociones? Ojo con esto. Las emociones, lo que él menciona aquí, es la forma en que el espíritu se comunica con nosotros. Ahora, ¿qué nos indican las emociones? Esta es la parte más interesante. Las emociones, ojo con esto, es tu indicador de si lo que estás pensando o estás interpretando está de acuerdo con el espíritu o no. Fíjate, voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo estoy aquí ahorita con ustedes leyendo el libro y de pronto hago un movimiento, le pico al mouse donde no debería y entonces se corta la señal. Inmediatamente, en lugar de simplemente decir, bueno, me reconecto, ahorita nos volvemos a conectar y todo sigue, inmediatamente mi mente empieza a juzgar. Ah, cómo eres bruto, ¿por qué le picaste ahí? No debías, a ver, ya se han de haber salido todos, ahora va a ser un problema, ya no te... Y inmediatamente empieza a armar toda una historia, la mente, la voz del conocimiento. El cuentista comienza a armar toda una historia de qué pasó, por qué soy un bruto que no debería de haber hecho, pues qué no sabes. ¿Sí me explicó? Eso genera una emoción.
esta emoción va a ser de qué? De malestar en mí. Me va a hacer sentir culpable, me va a hacer sentir mal, me va a hacer sentir que no sé, que soy incapaz. Pero fíjate lo más importante, lo que hay que entender de esto. La emoción que me hace sentir mal es mi espíritu diciendo, eso que te está diciendo la voz del conocimiento es mentira. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es muy importante. Cuando yo interpreto algo, me juzgo, juzgo a los demás, juzgo una situación en mi vida y eso me hace sentir mal, esa emoción lo que me está diciendo es, a través del espíritu me está diciendo, eso que estás pensando no es cierto. Esa interpretación que estás haciendo no es verdad. ¿Se me explicó? Porque a nosotros nos enseñan que si me estoy sintiendo mal, es porque hice algo mal. ¿Se me explicó? Si juzgo algo y me siento mal, es porque me hicieron enojar, porque ellos tienen la culpa, porque me hicieron y cómo yo no voy a reaccionar, pues claro que tendría yo que reaccionar. Pero lo que nunca me enseñaron es que la emoción es la verdad a través de la cual el espíritu te indica si lo que estás pensando y lo que estás interpretando es correcto o no. Vuelvo al ejemplo. Si lo que yo interpreto por el programa que tengo, que me empieza a decir cómo eres bruto, por qué le picaste ahí, ya sacaste a todo, ahora va a ser un problema, nos vamos a tardar un montón, me hace sentir mal, eso lo que me está indicando el espíritu es que lo que estoy interpretando no es correcto. Lo que estoy interpretando es mentira. ¿Sí me explicó? Por otro lado, cuando tú tienes una vivencia y esa vivencia te genera una emoción de dicha, de alegría, de felicidad, es el espíritu que te está diciendo eso que estás interpretando es lo correcto. ¿Sí me explicó? Entonces, esto se contrapone con todo lo que nos enseñaron, con todos los que nos enseñaron. Si tú tienes, por ejemplo, hazte de cuenta, entras a una discusión con alguien, con un amigo, con tu hijo, con tu pareja, con un familiar, con alguna otra persona, y esa discusión te hace sentir mal, lo que a nosotros nos enseñaron es que te sientes mal porque te enojaste, porque es un idiota el otro, porque cómo te dijo eso, porque tú estás enojado con justa razón, porque el otro tuvo la culpa. ¿Sí me explicó? Y esa es una interpretación de la voz del conocimiento que te vuelve a llevar nuevamente a la mentira. Cuando la verdad es que te estás sintiendo mal, la emoción que sientes no es buena porque el espíritu te está diciendo eso que estás pensando, eso que estás interpretando, el trato que le estás dando a la otra persona y cómo lo estás juzgando, no es lo que debería de ser, no es correcto. ¿Sí me explico? ¿Se fijan cómo es la diferencia? La voz del conocimiento siempre va a tratar de proyectar en el otro la culpa, razonar el ataque. Tengo razón de atacarlo y de juzgarlo, pues es un idiota, ¿cómo no le voy a decir hasta de lo que se merece? Y si me siento mal, es porque él me hizo enojar. Pero nunca pensamos que sea nuestro propio espíritu el que nos manda la indicación de eso que estás haciendo no es correcto. Eso que estás, la forma en la que estás actuando no es la adecuada. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces es una parte muy interesante a entender. Ahora, seguimos. Veamos si podemos entender esto un poco mejor. Imagínate que tienes un perro. Como sabes, el perro solo es un perro. Y es un perro perfecto. ¿No es así?
Pero ¿qué ocurre si maltratas al perro? ¿Qué ocurriría si cada vez que vieras al perro le dieras una patada? Muy pronto el perro tendría miedo. ¿Puedes ver las emociones que provienen del perro? Está enfadado. Quizá intente morderte o escaparte. ¿Hay algo malo en las emociones del perro? ¿Acaso el enfado del perro lo convierte en un perro malo? No, la reacción del perro no es más que el resultado de que está siendo maltratado. La emoción está ayudando al perro a defenderse y proviene de su integridad. Ahora imagínate a un perro que vive en un entorno de lo más bello, con personas que siempre lo quieren y lo respetan. Ese perro es el animal más dulce del mundo, el perro más maravilloso. Como ese perro no es maltratado, sigue su naturaleza, ama a todos los que lo aman, bien, tu cuerpo físico es igual que ese perro, reacciona emocionalmente del mismo modo. ¿Por qué reaccionas con enfado? Bueno, porque alguien te dio una patada, ¿no? Pero ¿quién te la dio? La voz en tu cabeza, el personaje principal de tu historia, lo que eres. Acuérdense de eso, muy importante. El maltrato, el verdadero maltrato, es el que nos da la voz del conocimiento y el cuentista, no las otras personas. ¿Ok? También percibes tu imagen de perfección, lo que crees que no eres, y esto también provoca una reacción emocional. ¿Cómo te sientes cuando no puedes vivir de acuerdo con esa imagen? La emoción no resulta agradable, pero tu reacción emocional es real, es lo que sientes. Pero ¿es cierto que necesitas ajustarte a esa imagen? No, es una mentira. Lo que estás percibiendo no es más que una mentira que estuviste de acuerdo en creer. Estuviste de acuerdo y la mentira se ha convertido en parte de tu historia. Los seres humanos somos víctimas del conocimiento, de lo que sabemos. Si cometemos un error en presencia de alguien, intentamos justificarlo a fin de proteger la imagen que proyectamos. Más tarde, cuando estamos solos, recordamos lo que ocurrió y nos volvemos a castigar de nuevo. ¿Por qué? Porque la voz del conocimiento sigue diciéndonos lo que hicimos desde el mismo punto de vista que teníamos cuando, cuando lo hicimos. La voz se convierte en un juez poderoso y nos dice, mira lo que has hecho. ¿Y a quién le está diciendo esto? Fue la voz quien nos lo hizo hacer en primer lugar. La voz del conocimiento está maltratando al cuerpo emocional. Lo que no es real está maltratando a lo que es real. La acción es creer en una mentira. La reacción es sentir el dolor emocional. El cuerpo emocional percibe la voz, reacciona ante ella y al igual que un tigre, ataca. Perdemos el control y hacemos y decimos cosas que realmente no queremos hacer o decir. Ahora la voz del conocimiento está asustada de nuestra reacción emocional, juzga nuestra reacción y nos hace sentir avergonzados de nuestros propios sentimientos. Fíjense qué interesante es esto. Vamos a ver, y todos lo hemos vivido, que de pronto a lo mejor físicamente no te sientes bien, a lo mejor estás cansado, vienes de malas, tuviste un mal día, tuviste mucho trabajo, lo que sea, y llegas a tu casa y a lo mejor tu pareja, uno de tus hijos o alguien te dice algo sin afán de atacar, sin afán de molestar, pero nosotros por el estado físico en el que venimos, malinterpretamos lo que nos dicen. Y entonces inmediatamente comenzamos a atacar
porque la voz del conocimiento nos dice, pero quién se cree? A ver, espérenme, que alguien tiene su micrófono abierto. Entonces, la voz del conocimiento nos dice, pero ¿quién se cree para decirme eso? ¿Qué no ve que vengo bien cansada? Y entonces ahí yo inmediatamente, en respuesta a esto que me dice la voz del conocimiento, me altero, empiezo a atacar, empiezo a decirle toda una serie de cosas en una reacción totalmente fuera de contexto, y la otra persona se queda así de, pero ¿qué te dije? Pues si yo no hice nada, solo te pregunté o te dije algo. Y entonces nosotros sobre reaccionamos porque lo que la voz del conocimiento nos dijo, inmediatamente destapó una emoción de ira. ¿Ok? Entonces, fíjate, ¿por qué es tan importante esto? Porque lo que tenemos que aprender, muchachos, es que cuando yo siento la emoción, en lugar de soltar toda la ira, todo el enojo, todo el ataque, lo que tengo que aplicar es conciencia. ¿Conciencia de qué? De que si me estoy sintiendo mal, si estoy sintiendo esa emoción, no es por la otra persona, no es por lo que me dijo, es por lo que mi cuentista me está diciendo. Uno. Y dos, tengo que hacerme consciente que esa emoción proviene del espíritu que me está diciendo eso que estás pensando, eso que estás sintiendo, no es correcto. Eso es fruto de una mentira. Cuando yo tengo esa capacidad, muchachos, de no reaccionar inmediatamente a lo que me dicen, por eso hay una parte muy sabia que dice, cuando alguien te diga algo, no contestes de inmediato. Toma una respiración, haz una pausa y después contestes. ¿Por qué? Porque a través de esa pausa tú puedes sentir tu emoción y al notar que no es una emoción buena, puedes darte cuenta que es una mentira. Si reaccionas con la emoción, vas a atacar a la otra persona, vas a generar un conflicto con ella y además te vas a sentir culpable, te vas a sentir de la fregada porque seguiste la mentira que te marcó la voz del conocimiento. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, por eso es muy importante, muy importante. Ojo, recuerden, vuelvo a marcar, la emoción, lo que te indica, ojo, es que lo que te está diciendo la voz del conocimiento es una mentira. Es una mentira. Nosotros hemos aprendido que de la interpretación que yo hago cuando siento la emoción, inmediatamente ataco. ¿Sí me explico? Ataco. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado que decimos, no, ahora sí me pasé? La verdad es que sí, me aluciné, me salió el monstruo, eché broncas cuando no había ninguna razón y luego te sientes de la fregada. Y luego la voz del conocimiento te empieza a juzgar y te empieza a hacer sentir culpable y te empieza a atacar. ¿No es cierto? Entonces, muy importante, cuando alguien nos diga algo que, ojo, nuestra voz del conocimiento, el cuentista, interprete como un ataque, como una molestia o como una falta de respeto, antes de responder, primero respiro una o dos veces, siento la emoción y si la emoción no es buena, entonces tengo que darme cuenta que proviene de la mentira. Por eso el libro habla de que el conocimiento es real.
Digo que la emoción es real y que el conocimiento es una mentira. ¿Por qué? Porque la emoción viene del espíritu y la emoción lo que nos indica es simplemente, me hace sentir bien, es verdad, me hace sentir mal, es mentira. ¿Sí me explico? Así de simple. Solo puede haber de esas dos. Me hace sentir bien, es verdad, me hace sentir emocionalmente mal, es mentira. Entonces, si yo me doy este tiempo de tomar una o dos respiraciones, me doy cuenta que me estoy sintiendo mal, que proviene de una mentira, y entonces mejor guardo silencio y ya no digo nada. Porque lo que diga va a provenir de una mentira y va a generar un conflicto que a nadie va a beneficiar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, seguimos. Entonces, percibimos la emoción de la vergüenza y utilizamos el conocimiento para que intente justificar la emoción, lo que significa que la voz del conocimiento está hablando sobre lo que sentimos. La voz empieza a mentir sobre nuestros sentimientos e incluso intenta negar lo que sentimos. Después, percibimos esa voz, percibimos el juicio y tenemos otra reacción emocional. Ahora nos sentimos culpable porque hemos reaccionado emocionalmente. Entonces, el conocimiento intenta explicar la emoción de la culpa. El dolor emocional va en aumento y ahora estamos deprimidos. ¿Puedes ver el ciclo? Entonces, fíjense por qué cuando uno tiene un conflicto con alguien, una vez que ya descargaste toda la ira, todo el enojo, te sientes de la fregada, te sientes culpable, porque el ciclo es la, te dicen algo, la voz del conocimiento interpreta ese algo como un ataque, como que te están faltando al respeto, como que está habiendo una afectación directamente a ti, y entonces va a buscar generar esta emoción negativa para que tú ataques. Recuerden, la voz del conocimiento proyecta la culpa, proyecta la ira y el enojo que hay dentro de ti, lo proyecta hacia los demás. Entonces algo que no era para nada un conflicto, que no era un problema, acaba convirtiéndose en un problema serio, no por lo que el otro te dijo, sino por la reacción que uno tuvo. ¿Sí me explico? Luego después te sientes culpable y la voz del conocimiento te lo machaca una y otra vez, y lo que fue una cosita de nada acaba convirtiéndose en un problema que a veces incluso días, semanas, meses o años después sigues recordando esa situación que viviste y ese ataque que hiciste cuando no deberías. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la voz del conocimiento crea una historia sobre nuestras emociones. Percibimos la historia e intentamos reprimir nuestras emociones. Percibir esa represión provoca otra reacción emocional y pronto solo queremos reprimir todo lo que sentimos. No debería de sentirme así. ¿Qué tipo de hombre eres? ¿Eres un blando o qué? Los hombres de verdad no lloran. Fingimos que no nos duele. Sí duele, pero si lo haces es porque hemos creado una historia, la percibimos e incluimos más emoción en la historia. ¿Por qué odiamos? Porque alguien nos maltrata. Esa es la razón por la que odiamos. ¿Por qué sufrimos? Porque algo nos está haciendo daño. Esa es la razón por la que sufrimos. Es una reacción normal a ser herido. ¿Pero qué nos está hiriendo? Bueno, ahora la respuesta es fácil. Lo que nos hace daño es la voz del mentiroso en nuestra cabeza que no deja de decirnos cómo deberíamos de ser, pero no somos. El odio, el enfado y los celos son reacciones emocionales normales
que provienen de lo que es real, lo que significa que provienen de nuestra integridad, no de quienes fingimos que somos. Esa es la razón por la que no hay nada malo con el odio. Si sentimos odio, la voz del conocimiento está hablando en nuestra cabeza y está provocando el odio. Ojo, no siento odio por lo que el otro hace, siento odio porque lo que la voz del conocimiento me está machacando en la cabeza constantemente. El odio es completamente normal, es solo una reacción a lo que creemos. Si cambiamos la creencia, entonces el odio se transformará en amor. Todas nuestras emociones cambian cuando dejamos de creer en la voz del conocimiento, porque las emociones son el efecto, no la causa. El dolor emocional es un síntoma de que estamos siendo maltratados. ¿Por quién? Por la voz del conocimiento. El dolor nos permite saber que tenemos que hacer algo para detener el maltrato. Ojo, entonces, repito, las emociones negativas son un indicador directo del espíritu de que eso que estamos creyendo es una mentira. De que lo que está dando vueltas en nuestra cabeza es una mentira. ¿Y me siguen? ¿Qué ocurre, por ejemplo, con una persona celosa? A lo mejor está en su casa, está en la oficina, está en el trabajo y le llega un pensamiento que tiene que ver con su pareja. Inmediatamente la voz del conocimiento lo toma, crea toda una historia de lo que debe de estar haciendo, con quién debe de estar y todo ese rollo va generando una emoción negativa muy fuerte en la persona y en cuanto esa persona ve a su pareja, ¡pum!, se le va a la yugular y ataca cuando todo lo que estaba en su cabeza era una vil mentira. Y nunca se dio cuenta que la emoción que estaba sintiendo, que era una emoción totalmente negativa, lo que le estaba diciendo, aguas, aguas, la historia que traes en tu cabeza es mentira, es mentira. No ataques a tu pareja, mejor reconoce la mentira que hay en tu cabeza. ¿Sí me van siguiendo? ¿Se va entendiendo cada vez más el concepto? Entonces, una parte muy importante. ¿Por qué nos maltrata la gente? Porque se lo permitimos, porque en nuestro juicio creemos que merecemos ser maltratados. Pero si nos adentramos algo más profundamente, vemos que nos maltratamos a nosotros mismos mucho más de lo que nadie nos maltrata. Podemos culpar a otras personas que nos hieren y decir, crecí siendo maltratado. Y podemos dar muchas excusas, pero en el momento presente, ¿quién te está maltratando? Si eres sincero, descubres que principalmente es tu propia voz del conocimiento la que te maltrata. Cada vez que nos mentimos a nosotros mismos, nos maltratamos. Cada vez que nos maldecimos, nos maltratamos. Cada vez que nos juzgamos, cada vez que nos rechazamos a nosotros mismos, sin duda tenemos una reacción emocional y no es agradable. De nuevo, si no nos gusta la reacción emocional, no se trata de reprimir lo que sentimos. Se trata de acabar con las mentiras que causan la reacción emocional. Porque la reacción emocional solo es un indicador de que es mentira lo que estamos pensando. El mensaje que proviene de nuestra integridad es claro. La voz de la integridad nos está gritando, sálvame por favor. Esto me recuerda a la película del exorcista en la que una niña pequeña está poseída por los demonios. Bueno, dentro de nosotros hay una niña pequeña diciendo, ayúdanos,
Estoy siendo poseída por el personaje principal de mi historia. Oh Dios mío, y es verdad, los seres humanos estamos poseídos por la voz del conocimiento. Estamos poseídos por una imagen distorsionada de nosotros mismos y y en eso está la razón de que ya no somos libres. ¿Cuántas veces has oído decir a alguien, si mi verdadero yo sale afuera, no sé lo que va a pasar? ¿A qué nos referimos esto? Si dejo salir toda esa ira, todo ese enojo, todo el coraje, todo el ataque, no sé lo que va a ocurrir y aquí se va a poner horrible. Tenemos miedo de que algo en nuestro interior salga afuera y lo destruya todo. ¿Y sabes qué? Es verdad. Si tu verdadero yo sale afuera, destruirá todas las mentiras y eso da miedo. ¿Por qué da miedo destruir las mentiras? Porque vivimos justificando todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos en base a puras mentiras. Si yo no soy exitoso, no soy triunfador, no tengo una buena vida económica, no tengo una buena relación de pareja, no tengo una buena vida familiar, no soy feliz, a base de mentiras, yo voy justificando por qué estoy así. Pero son puras mentiras, porque yo podría cambiar eso, claro que sí. ¿Cómo lo puedo cambiar? Cambiando mi creencia de que yo no merezco, de que no soy capaz, de que no puedo, de que eso no es para mí, porque es una mentira que yo le he comprado totalmente a la voz del conocimiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante. En el momento en que yo pongo atención a mis emociones son el indicador. A veces uno se pregunta, bueno, ¿y cómo sé si algo de lo que pienso es verdad o es mentira? Bueno, para eso vas a tener tu indicador emocional. Cuando algo es verdad, te va a hacer sentir bien. Cuando algo es mentira, te va a hacer sentir mal. Y ahí tienes el indicador clarísimo de qué es verdad y qué es mentira. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo estaba poseído por el personaje principal de mi historia. Fui maltratado por ese personaje durante muchos años y sin embargo fingía que me amaba. Vaya broma. Y no solo eso, fingía que amaba a otra gente. ¿Cómo podía yo amar a otra persona cuando no me amaba a mí mismo? Solo puedo dar lo que tengo para mí mismo. La gente me ha preguntado, Miguel, ¿por qué no puedo sentir el amor? ¿Cómo puedo aprender a crear amor? He pensado en ello, crear amor. Entonces se me ocurrió una pequeña idea. No necesitas aprender a amar. Por naturaleza, amamos. Antes de que aprendamos a hablar, el amor es la principal emoción que sentimos. Expresar nuestro amor es algo natural, pero entonces aprendemos a reprimirlo. Y le digo, no necesitas crear amor. Tu corazón está hecho para producir tanto amor que puedes enviarlo al mundo entero. Si no puedes sentir el amor, es porque te estás resistiendo a él. Es porque has aprendido a dejar de expresar tu amor. Cuando somos pequeños y la gente nos dice que no deberíamos de ser como somos, empezamos a reprimir la expresión de nuestro yo auténtico. Reprimimos nuestra integridad, nuestro propio cuerpo emocional, practicamos la ocultación de nuestras emociones y fingimos que no las sentimos. Cuando estamos avergonzados de nuestras emociones, empezamos a justificarlas, en explicarlas y juzgarlas. Creemos en tantas mentiras que dejamos de expresar la maravillosa emoción del amor. La voz del conocimiento nos dice, amar no es seguro. Tengo miedo de amar porque el amor me hace vulnerable. Si amo, se me romperá el corazón. ¿Cuántas mentiras?
no es verdad, pero el conocimiento te dice, claro que es verdad. Tengo muchas experiencias en esto. Cada vez que amo, me rompen el corazón. Bueno, esto no es verdad, porque si te amas a ti mismo, nadie te puede romper el corazón. Si tenías el corazón roto en el pasado, lo rompiste tú con las mentiras que creías sobre el amor. El amor te hace fuerte, el egoísmo te hace débil. El amor no duele, lo que duele es el miedo, el egoísmo y el control que proviene de las mentiras en las que crees. Cuando ya no crees en las mentiras, el amor comienza a salir de ti automáticamente. Entonces recuerden, en esencia, nosotros somos amor, pureza, inocencia, verdad, poder, potencialidad, todo lo somos. Y no lo manifestamos o no lo expresamos por todas las mentiras en que creemos. Todas estas mentiras que están en nuestra cabeza y que nosotros no cuestionamos, simple y sencillamente ocultan la verdad de lo que tú eres. En la medida que vas quitando mentiras, se va revelando la verdad que tú eres. Y tú eres amor, eres dicha, eres alegría, eres felicidad, inocencia, pureza, compasión. Esa es la verdad del ser. Todo lo demás son puras mentiras que le hemos comprado al cuentista. Puras mentiras. Por esta verdad que hablamos de lo que realmente eres, es que cuando algo llega a tu mente que no concuerda con la verdad de lo que eres, inmediatamente el espíritu dice, esto que estás pensando es mentira. Y te lo dice a través de la emoción. Aguas, esto que estás pensando, esto que estás interpretando, que estás juzgando, no es mentira, es mentira. ¿Por qué? Porque no es la verdad de lo que tú eres. ¿Sí? ¿Me voy explicando? Entonces, una parte muy importante que tenemos que manejar para poder expresar lo que realmente somos. Ahora, seguimos. Tras mi experiencia en el desierto, entendí que cada emoción que siento surge directamente de mi integridad. Cuando advertí esto, dejé de reprimir mis emociones. Ahora las emociones son la parte más importante de mi historia porque sé que mis sentimientos son auténticos. Cuando siento una emoción, sé que es una reacción a lo que estoy percibiendo. Mis emociones me dicen cómo me va en la vida y siguiéndola soy capaz de cambiar mis circunstancias. ¿Cómo cambio mis circunstancias? Cambiando lo que creo, dejando de creer en la mentira y comenzando a creer en la verdad de lo que yo soy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que sea el sentimiento, de la dicha al enfado, del amor al odio, no es más que una reacción. Pero como es una reacción, es importante ver la acción. Recuerden, a toda acción le corresponde una reacción. La emoción siempre es la reacción a una acción previa. ¿Ok? Si no soy feliz, no me siento feliz, es porque hay algo en mi historia que está inhibiendo mi felicidad. Entonces tengo que dar un paso atrás y ver qué es lo que está provocando esto. Si me doy cuenta, soy capaz de enfrentarme al problema, arreglarlo y volver a ser feliz de nuevo. Tan pronto como surge cualquier problema en mi vida, lo resuelvo de un modo u otro sin siquiera intentar crear una historia sobre él. Ese es el punto importante a entender. Si yo no estoy siendo todo lo feliz que debería de ser, por ejemplo, con mi pareja, mucho tiene que ver la historia que me estoy contando. ¿Ok? Porque a veces lo que mata el amor
no son las acciones de la otra persona. Es el cuento que nos contamos y que creemos completamente y que nos hace ver ahora a la otra persona de una forma diferente en la que solo juzgamos, criticamos, condenamos, atacamos y así no hay forma de que el amor florezca. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante. Ahora, si la infelicidad, que es la emoción, es la reacción, si yo estoy siendo infeliz, tengo que preguntarme qué está provocando aquí arriba, qué está provocando esa infelicidad. ¿Y qué la está provocando? La historia que me estoy contando. ¿Sí me explico? Es así de simple. Yo me acuerdo un libro que leí que era un libro de desarrollo personal, no me acuerdo cuál era, y al autor le preguntaban, oye, ¿cómo hacerle para recuperar, por ejemplo, el amor de una persona a quien quisiste mucho, pero que ahora, pues por circunstancias, situaciones y demás, ya no la quieres? ¿Cómo le puedes hacer para recuperar ese amor? Y entonces el autor le decía, es muy fácil, vuelve a amar otra vez. Y el otro se quedaba así y decía, no, pero ¿cómo? Sí, el amor es una historia que tú te cuentas sobre una persona y es esa historia que te cuentas la que te hace amar. Cuando tú dejas de amarla es porque cambiaste a otra historia y ahora la historia que te cuentas te lleva a no amar y a ser infeliz. ¿Quieres volver a amar? Vuelve a poner una historia de amor con esa persona y la vas a volver a amar. ¿Sí me siguen? Entonces así, si no estás teniendo todo el éxito económico que tú quisieras, es porque hay una historia que te estás contando constantemente en tu cabeza de yo no puedo, no soy capaz, a mí no se me da, es que yo nunca tengo oportunidades, es que no estudié porque tal o cual. Y esa historia te lleva a vivir una situación económica. Ahora, ¿quieres vivir una historia diferente? Comienza a contarte una historia diferente. Así de simple, así de simple. Recuerden, la historia que sostengo en mi cabeza siempre se va a reflejar en mi vida. Si la historia que me estoy contando es una historia de escasez, de limitación y demás, eso es lo que voy a vivir en mi vida. Ahora, ¿cómo saber qué historia me estoy contando? Pues solo ve tu vida, solo ve tu vida. Y en las áreas de tu vida donde eres feliz es porque te estás contando la historia adecuada. Y en las áreas de tu vida donde no eres feliz y no vives como tú quisieras, es porque te estás contando una historia equivocada. Así de simple. ¿Cómo la cambio? Cambia la historia y cambiará tu experiencia. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es una parte muy interesante. El universo es simple. Se trata de causa y efecto, acción y reacción. Si no te gusta el modo en que estás viviendo tu vida, esta es una reacción al programa que la está dirigiendo. El mentiroso, el programa, ni siquiera forma parte de ti, pero a la vez forma parte de ti porque es el medio con el que te identificas a ti mismo. El programa crea la historia, el cuentista crea la historia. Después intenta encontrarle un sentido a la misma y para ello lo explica y le justifica todo al personaje principal de la historia. Vaya engaño, vaya creación. Los seres humanos creamos toda una cultura, toda una filosofía de la humanidad. Creamos historia, ciencia, arte, los Juegos Olímpicos, Miss Universo, lo que sea. Es nuestra propia creación y es hermosa y maravillosa, pero no es más que un cuento. Esto es una parte que si tú la entiendes, si ustedes la entienden,
tienen todo para crearse la vida que quieran. Todo es un cuento. Todo es un cuento. ¿Cuál cuento? El que te cuentas. No es que haya a quien le vaya bien y a quien le vaya mal. Hay quien se cuenta las cosas que quiere y hay quien se cuenta las cosas que no quiere. Así de simple, así de simple. ¿Quieres cambiar algo en tu vida? Cuéntate la historia como tú quisieras que fuera. A eso se refiere el autor cuando dice que todos somos artistas. Tú tienes el pincel y el pincel es tu pensamiento y es tu palabra. Con eso creas. Tienes tu imaginación, tienes el poder de tu atención y con eso puedes crear una nueva historia totalmente diferente a la que vives hoy. Si es que no te gusta. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque todo es un cuento. Todo es un cuento que nosotros nos creemos completito y como lo creemos, lo creamos y lo vivimos. Acuérdense que tenemos poder creador. Ese es un don que Dios nos dio. Somos creadores por naturaleza. ¿Qué creamos? La historia que mantenemos constantemente en nuestra mente. Eso es lo que creamos. Si estás viviendo cosas que no te gustan, es porque esa historia te estás contando continuo. Sí, de simple. ¿Quieres cambiarla? Cambia el cuento. Cambia el cuento. Sosténlo y manténlo durante el tiempo suficiente y se va a convertir en una realidad en tu vida. Así de sencillo. Así de sencillo. El personaje principal de la historia eres tú, pero el papel que estás representando no eres tú. Has practicado ese papel durante tanto tiempo que has llegado a dominar la actuación. Te has convertido en el mejor actor del mundo entero, pero te aseguro que no eres lo que crees que eres. Gracias a Dios, porque eres mucho mejor de lo que tú crees que eres. O yo diría, de lo que le has comprado al cuentista que eres. Porque es una mentira. Lo que crees que eres es una mentira, una historia que el cuentista te vendió y te lo compraste completito. Completito. Ahora que estamos haciendo conciencia, yo me doy cuenta que tengo el poder de cambiar mi historia porque todo es un cuento y entonces me creo el cuento como yo quiero. Acuérdense que hay una frase que dice, comienzo fingiendo y termino viviendo. Repito, comienzo fingiendo y termino viviendo. ¿Por qué fingiendo? Porque en mi mente me creo la historia como yo quiero, en el lugar que quiero, con la persona que quiero, en el estilo de vida que quiero y lo mantengo 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 hasta que termino viviendo esa historia. ¿Sí? ¿Les hace sentido? Entonces, una parte muy importante. Recuerdo cuando mi abuelo me dijo, Miguel, sabrás que eres libre cuando ya no tengas que ser tú. En aquel momento no lo comprendí, pero más tarde supe exactamente lo que quería decir. No tengo que ser de la manera que toda la gente quiere que sea. No tengo que ser lo que creo que debería de ser según mis propias mentiras. Tu cuento es tu creación. Eres el artista y la fuerza vital que fluye a través de ti. Si no te gusta tu arte, tienes el poder de cambiarlo. Esa es la buena noticia. No tienes que ser tú por más tiempo y eso te brinda la libertad máxima.
No tienes que ser lo que crees que eres. No tienes que ser ese enfado o esos celos o ese odio o esa pobreza. Puedes recobrar el sentido de lo que realmente eres, volver al paraíso y en la tierra vivir de nuevo en el cielo. Entonces, fíjense qué interesante esta parte. Si nos hacemos conscientes de eso, fíjense qué increíble. Uno se pasa la vida, horas y horas, días, semanas, año tras año, chambé, 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 tratando de construirte un estilo de vida, tratando de ahorrar dinero, tratando de mejorar, metiéndote en créditos y en rollo para más o menos poder construirte algo medio decente, que dista mucho de ser lo que tú quisieras, cuando realmente es 1000 veces más fácil tomarte tu tiempo, 10, 15 minutos cada hora, cerrar tus ojos, crear tu historia idílica, ideal, perfecta, de cómo sería tu vida en cada aspecto importante de tu vida para ti, y entonces con eso automáticamente la construyes. ¿Sí me explico? Esa es la parte interesante. ¿Por qué? Porque otra vez volvimos a lo mismo. Todo es un cuento. Todo es un cuento. Si todo es un cuento, ¿por qué no te cuentas el cuento que a ti te gustaría? ¿Por qué no te creas en ese cuento el estilo de vida que a ti te gustaría? ¿Requiere un trabajo? Claro que sí. Hay que poner atención, hay que poner imaginación, hay que mantener esa atención durante el tiempo suficiente para que entonces puedas vivir. ¿Sí? Entonces es una parte muy importante. Ahora, ya vamos terminando. Puntos para reflexionar. Cada emoción que sientes es real. Ojo, otra vez vamos. Lo que piensas es mentira. La emoción es real. ¿A qué se refiere con que es real? La emoción te va a indicar a través de esa emoción si lo que piensas es verdad o es mentira. Recuerde, si es una emoción de dicha, de alegría y de felicidad, lo que estás pensando es verdad. Si es una emoción de angustia, de enojo, de culpa, de ira, de lo que sea, lo que estás pensando es mentira. ¿Sí? Ahora, la voz del conocimiento es capaz de hacer que te avergüences de tus sentimientos, pero no hay nada malo con nada de lo que sientes. No hay buenas emociones y malas emociones. Aun cuando lo que sientas sea enfado u odio, proviene de tu integridad. Si lo sientes, siempre existe una razón para sentirlo. ¿Cuál es la razón de que si nuestra naturaleza es ser amor, cuál es la razón por la que podamos sentir odio, enojo, ira? ¿Cuál sería esa razón? ¿Cuál sería esa razón? La mentira que proviene de la voz del conocimiento. Porque si fuera verdad, me haría sentir amor, porque esa es mi naturaleza. Pero si me está haciendo sentir ira, enojo u odio, es porque proviene de una mentira. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy importante que tenemos que hacernos conscientes y empezar a trabajar de ahora en adelante. El trabajo de esta semana es que yo me vaya siendo consciente durante todo el día de las emociones. A veces, fíjense, uno está queriendo controlar a la mente y no pensar negativo y cosas de ese tipo, y le ponemos atención a la mente, pero no le ponemos atención a las emociones. Durante esta semana, nuestro trabajo va a ser ponle atención a tu emoción.
Cuando te digan algo, cuando estés haciendo algo, cuando esté ocurriendo algo, ponle atención a tu emoción. Eso que te están diciendo, eso que que estás viviendo o eso que está ocurriendo, ¿qué emoción te está haciendo sentir? Ups, negativa, proviene de una mentira, de algo que estás interpretando erróneamente. Ah, me hace sentir muy bien, me sentí feliz. Ah, proviene de algo que es verdad. Y entonces ahí vamos a comenzar a identificar qué es verdad y qué es mentira. Y van a ver que 100% vas a poder identificar rápidamente la mentira, sin ningún problema. Tercero, todo lo que percibes provoca una reacción emocional. No solo percibes tus sentimientos, sino también tu conocimiento, tus propios pensamientos, juicios y creencias. Percibes la voz en tu cabeza y eso te provoca una reacción emocional. Percibo lo que pienso y inmediatamente me genera una reacción emocional. Pero recuerden, ahora estamos interpretando la emoción de forma distinta. No es si me siento enojado, si me siento triste o lo que sea. Eso no es lo importante. Lo importante es me genera una emoción negativa, es porque proviene de una mentira. Me genera una reacción positiva, es porque proviene de algo que es verdad. Eso es en lo que tenemos que enfocar. ¿Vale? Cada vez que te mientes, te juzgas o te rechazas a ti mismo, tienes una reacción emocional y no resulta agradable. Si no te gusta la reacción emocional, no se trata de que reprimas lo que sientas, sino de acabar con las mentiras que la provocan. Todas tus emociones cambian cuando dejas de creer en las mentiras, porque las emociones son el efecto, no la causa. Nuestras emociones son reales. La voz del conocimiento que nos hace sufrir no lo es. Nuestro sufrimiento es verdadero, pero la razón por la que sufrimos puede no ser verdad en lo absoluto. Los seres humanos estamos poseídos por la voz del conocimiento, por una imagen distorsionada de nosotros mismos. Esa es la razón por la que dejamos de ser libres. En pocas palabras, la voz del conocimiento nos controla. Recuerden que también a la voz del conocimiento el autor le llama, o los toltecas le llamaban, el parásito. A eso se refiere cuando estamos poseídos por un parásito que está en nuestra cabeza, que está generando mentiras, malas interpretaciones, creencias erróneas, este, eh, estamos malinterpretando las cosas y a través de la emoción nos vamos dando cuenta de que eso es erróneo para poder cambiar. El dolor emocional, por lo tanto, es un síntoma de maltrato. El dolor te permite saber que tienes que hacer algo para acabar con el maltrato. Las emociones son la parte más importante de tu historia porque te indican cómo va tu vida. Aquello que no te gusta, eso es lo que indica que en esa parte de tu vida no te está yendo bien. ¿Ok? Siguiendo tus emociones, puedes cambiar tus circunstancias. ¿Vale? Entonces, aquí terminamos esta parte del capítulo, muchachos. Ya solo vamos a concretar y sacar algunas conclusiones. Y el punto fundamental es que nos demos cuenta que realmente el trabajo que vamos haciendo, lo que estamos logrando o que queremos hacer a través de esta lectura, es comenzar a hacernos conscientes de todas las mentiras que están en nuestra cabeza y de cómo esas mentiras que están archivadas ahí y forman un programa, salen y salen y salen y salen y salen y salen, porque ahí están. Ahora, yo tengo
mi gran aliado para descubrir qué es verdad y qué no es verdad. Y esa es mi emoción, porque a través de la emoción yo me puedo dar cuenta lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahora, el verdadero trabajo, ¿en qué consiste? El verdadero trabajo consiste, estoy alerta de la emoción, cuando veo que la emoción no es positiva, entonces yo, ojo con esto, yo le digo al cuentista, eso es mentira, eso no es cierto, es una vil mentira y no la quiero más en mi vida. Fíjate lo que estoy haciendo. Le estoy dando una instrucción al cuentista. No más de esto, no más de esto. Ya me di cuenta que es mentira esto que me estás diciendo. Quítalo, no lo quiero más en mi vida. ¿Sí me explicó? Porque si no hubiera una forma de ir acabando con la mentira, pues entonces nunca habría fin. Cuando le doy fin a una mentira y a una creencia, cuando la descubro infragante. Cuando en el momento que está en mi mente y me genera la emoción, y gracias a la emoción yo digo emoción negativa igual a mentira. En cuanto siento la emoción, yo le digo al cuentista, esto es una vil mentira, no es cierto, es mentira y no la quiero nunca más en mi vida. Bórrala, no más. ¿Sí me explico? Entonces yo le doy una instrucción, quita eso de aquí, no lo quiero. Ya me di cuenta que es mentira. ¿Sí me van siguiendo? Entonces es muy interesante porque yo utilizo mi día, todo lo que ocurre, porque las mentiras van saliendo y saliendo en todo momento del día. Si yo pongo atención y hago las cosas conscientemente, me voy a dar cuenta cuando surge la mentira. ¿Cómo me doy cuenta? A través de la emoción. Y cuando siento la emoción, entonces literal le digo al cuentista, ya te caché, esa es una vil mentira, no es cierto, no lo creo, no lo quiero más en mi vida. Punto y se acabó. ¿Sí me explicó? Y de esa forma voy quitando y 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 voy quitando. Y entonces cada vez mi mente, incluso puedo hacer todavía hasta un segundo paso. Puedo decirle, siento la emoción y le digo, ya te descubrí, eso es una vil mentira. No lo creo, no es cierto, no lo quiero más en mi vida. La verdad, la única verdad de esto es tal cosa. ¿Sí me explico? Y entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que yo estoy, pongamos el ejemplo de los celos, ¿no? Entonces yo digo, estoy trabajando en mi oficina, empiezo a pensar de mi pareja y empiezo a decir, chin, ¿no será que me esté engañando? Porque yo he visto, y entonces el cuentista me empieza a armar toda la historia. Esa historia me hace sentir mal, obviamente. Entonces, en ese momento, yo siento la emoción y digo, ya te descubrí. Eso es una vil mentira, no es cierto, no te creo, no lo quiero más en mi vida. La verdad de esto es que mi pareja y yo nos amamos, somos felices, vivimos maravillosamente. Me cuento el cuento que yo quiero. Entonces yo le digo, quita eso y pon esto. Esto es lo que yo quiero que haya en mi programa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy quitando la basura y poniendo la verdad. Quito la basura y pongo la verdad. Quito la basura y pongo la verdad. Entonces, ¿qué voy haciendo? Uso mi palabra, mi pensamiento, que son mis dos grandes herramientas para crear mi historia. Y lo que hago es que quito de la historia lo que no quiero y pongo en la historia lo que quiero. ¿Sí me siguen? Voy haciendo una sustitución. Y al final se van a ir eliminando pian pianito. Por supuesto que va a tomar mucho tiempo, pero voy quitando y voy poniendo la verdad. Voy poniendo la verdad,
voy poniendo la nueva historia, voy poniendo lo que creo, y entonces mis circunstancias comienzan a cambiar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una parte muy interesante que podemos aprovechar y utilizar a nuestro favor para poder comenzar a cambiar la historia en aquellas partes de mi vida donde yo requiera un cambio. Habrá partes de mi vida donde digo, no, yo en esto estoy maravillosamente bien, yo aquí no le cambiaría nada, soy totalmente feliz, bueno, eso no lo toco, pero en las partes de mi vida, economía, relaciones, salud, peso, físico, lo que sea, empiezo a quitar la mentira y empiezo a poner la verdad. Quito la mentira y pongo la verdad. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces es una parte muy interesante que podemos manejar. Ahora sí, comentarios, preguntas, dudas. Abran su micrófono si alguien quiere compartir algo que le llegó, que pensó, que aterrizó, un 20 que le cayó. Pero déjenme ver si sí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Ahora Bueno, tenemos, luego yo quiero preguntarte sí, una cosa. ajá, Eh, si tengo en la mente algo que me está atormentando y pues yo me digo, bueno, es una mentira, me siento mal, es una mentira. Pero si realmente existe esa situación, eh, ¿cómo puedo cambiar esa situación de que deje de ser mentira? Y si una vez pensarlo, no sé hasta dónde sea posible. ¿Sí me mira, explico? sí, sí, sí. Mira, hay que entender algo. Cuando hablamos que nosotros somos creadores, lo que yo estoy viviendo o lo que tú estás viviendo en esa parte de tu vida que no te gusta, que no es lo que tú quisieras, que no es lo adecuado o lo demás, lo que tenemos que entender es que esa situación nosotros la creamos. ¿Ok? Asumo mi Sí. responsabilidad y digo, bueno, sí, no sabía yo, estaba inconsciente, me compré la mentira, la reforcé, me conté la historia, hasta que la viví. Ok, ahora ya está ahí, no la puedo negar, no puedo decir, es que no existe y hago como que no. O sea, yo estoy viviendo una situación en este momento y le voy a tener que hacer frente. ¿Por qué? Porque yo mismo la creé a través de la historia que me conté. Ahora, independientemente de que le haga frente con lo que se requiera, vamos a exponer, por ejemplo, un caso de no tengo dinero, estoy viviendo una situación complicada y ya está aquí, ya la tengo, pues independientemente de que yo tome las acciones necesarias para ir solventando esta situación, físicamente hago lo que tengo que hacer para hacerle frente a eso, pero al mismo tiempo voy creando mi nueva historia. Lo que ya está, lo voy a tener que vivir, ya está ahí. Una enfermedad, lo que sea, ya está aquí. Se creó a partir de las historias que yo me conté en el pasado. Ahora, independientemente que tome las acciones necesarias para hacerle frente a lo que ya está, entonces puedo ir a la par creando la nueva historia. Vamos a exponer, por ejemplo, tengo un problema de enfermedad y digo, ya está aquí, pues lo tengo que atender, me tengo que operar o tengo que seguir el tratamiento que sea, porque ya está aquí. Pero al mismo tiempo que voy siguiendo el tratamiento o voy haciendo lo necesario, comienzo a construirme una nueva historia de salud, de energía, de movimiento, de alegría, de dicha, de amor, de convivencia.
y me la voy creando, voy trabajando al mismo tiempo lo que ya tengo, pero me voy construyendo pian pianito, porque esto no se va a dar de la noche a la mañana, pero lo voy construyendo poco a poco. ¿Sí me siguen? Entonces, es una parte importante que tenemos que entender. Existe una realidad y no la podemos negar. Yo no puedo simplemente decir, ah, pues hago como que no existe y entonces me creo un cuento de hadas. Tengo que hacerle frente a la situación que tengo en este momento, pero tengo la capacidad de que mientras le hago frente, me voy construyendo esta nueva historia que quiero que sea mi vida en un futuro relativamente cercano. ¿Sí me siguen? Entonces, esa es la forma en la que uno va construyendo. No puedes dejar de enfrentar lo que ya tienes, pero sí puedes enfrentarlo y comenzar a construir lo nuevo. ¿Sí? No sé si con eso respondí tu pregunta, Tocayo. Sí, sí, gracias, sí, está claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, comentario? ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí entonces. Nos vemos el próximo jueves para continuar. Ya vamos bastante avanzados en el libro. Todavía queda un poco, más o menos como la mitad, pero son capítulos muy buenos, muy, muy, muy interesantes. Entonces, no dejen de conectarse. Trataremos por todos los medios de hacerlo cada jueves sin fallar para que vayamos hilando todo, porque conforme avanzas en la lectura del libro, te va quedando más claro cómo es todo el proceso para poder construir el cuento que tú quieres. ¿Vale? Bueno, De muy acuerdo, bien, muchas gracias gracias. por su participación. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima lectura.